Bien, mm, muchachos, vamos a comenzar la clase. Eh, Vamos a centrarnos en estas dos sesiones de hoy y mañana, más al detalle de una serie de técnicas operantes que se trabajan frecuentemente en la vida cotidiana, se trabajan frecuentemente en el ámbito clínico como tal. Entonces, en esta jornada de hoy vamos a, como a centrarnos en una serie de técnicas operantes en donde vamos a mirar pues el desarrollo, aumento o mantenimiento de una serie de conductas que esperamos nosotros pues modificar. Entonces vamos a centrarnos un poco más de reforzamiento, pero lo vamos a trabajar más en profundidad. Vamos a centrarnos un poco más en la manera como nosotros debemos realmente hacer uso del reforzamiento. Vamos a hablar también de diferentes tipos de reforzadores. Vamos a hablar con respecto a la instigación y algunas técnicas para establecer una serie de conductas. Entonces la jornada pues va a estar muy dada a mirar realmente pues esas técnicas operantes que para las personas que de pronto les llama mucho la atención la clínica, pues es algo que nos va a ayudar bastante. Sí, Julián, ¿qué quieres comentar? Gracias, profe. Es que tenía una duda referente al taller del fin de semana, una de las preguntas. Okay. Es que era referente se me olvidó la pregunta, espérame que acá la tengo. Sí, mírala, el condicionamiento de orden superior. Ah, ok. Sí, ¿qué Como pasa? tal, yo entiendo el concepto, pero no sabría cómo aplicarlo porque en la teoría que encontré decía que cuando es condicionamiento de segundo orden o de orden superior, el primer estímulo condicionado pasa a ser incondicionado con el fin de poder entablar un segundo estímulo condicionado, pero no sabría cómo aplicarlo en un ejercicio. ¿Por qué este es difícil? ¿Por qué? Porque si su merced me la está teoría decía diciendo, que... Julián, si su merced me está diciendo que un estímulo incondicionado, digámoslo así, deja de ser condicionado para darle paso a otro. Eso fue lo que me dijiste ahorita. Entonces es como cuando se habla de un condicionamiento de orden superior o de segundo orden, pues lo que plantea es como modificar el estímulo incondicionado por otro. ¿Por qué sería difícil para su merced colocarlo en la práctica? No, es que lo que entendí de la teoría, profe, es que ese primer estímulo condicionado se convertía en un estímulo incondicionado, pues debido a la intensidad en la cual se le suministra al sujeto. Y que ya una vez se volvía un estímulo incondicionado, se aplicaba un segundo estímulo. En cuanto a suministrar o al aplicar el estímulo condicionado, pues se sobreentiende que es algo a lo que el sujeto no está habituado, pero pues va a generar una respuesta condicionada. Pero lo que no entendí muy bien es cómo ese estímulo condicionado pasa a ser incondicionado para que se le pueda implantar o se pueda generar un segundo estímulo condicionado. Mira, eso tiene mucho que ver con la manera como nosotros vamos llevando al paciente. Es que, bueno, si nosotros lo que queremos hacer es, pues, generar un cambio conductual, entonces allí planteamos como que vamos progresivamente agregándole ese nuevo estímulo, dejando de reforzar el anterior o dejando de presentar el anterior, de tal manera que el paciente o la persona o el individuo empieza a responder única y exclusivamente cuando se le presenta el nuevo estímulo condicionado. Entonces, de esa manera,
estamos empleando como ese condicionamiento de segundo orden, porque dejamos de presentar el anterior y solamente le presentamos el nuevo estímulo para luego generar en él, pues como esa, digámoslo así, ambientación o ese condicionamiento para que la persona responda. Profe, es más como una asociación, ¿no? O sea, por lo menos cuando... Siempre va a ser asociación. Asociación, sí. O sea, cuando yo leía el tema del ejercicio, y no sé si de pronto eso le ayudó un poco a Julián de pronto, yo lo entendí, fue claro, y pues asocié el mismo ejercicio del perro. Pues el perro se le presenta comida, saliva, y lo que se hacía era que empezaron a frecuentar un estímulo adicional que fue la campana junto con la comida, de tal manera que cuando sonaba la campana, él ya generaba su respuesta, que era la salivación, sin que se le presentara la comida. Que incluso ahí después, cuando entendemos los 4 principios, ese segundo condicionamiento se puede perder si no obtiene la respuesta esperada, que es la comida más adelante con el principio de extinción. No sé, Julián, sí, quedó claro. Sí, es que, como decía Brian, ese ejemplo lo entiendo, pues afortunadamente, pero ese como tal sería el primer estímulo condicionado. Y si ese estímulo condicionado pasa a ser incondicionado, ¿qué nuevo estímulo yo le podría suministrar al sujeto o al animal como un segundo estímulo condicionado? Pero acuérdese, por favor, de que para que se convierta en un estímulo condicionado, tiene que presentarse inicialmente como un estímulo neutro, ¿no? Va a ser un estímulo neutro. Y ya después, como decía Brian, de varias asociaciones, entonces lo que hacemos nosotros es ya condicionarlo. Entonces, ya es decisión del investigador, del terapeuta, de qué tipo de estímulo le va a presentar ahora. ¿Sí? Si es una bebida, si es una marca, si es no sé, un tipo de música, de canción, pues. Entonces, inicialmente el sujeto no va a responder, que era lo que yo decía, que si es un estímulo neutro, la respuesta también va a ser neutra. Pero luego cuando ya lo asociamos en varios momentos, entonces ese estímulo neutro se convertiría en un estímulo condicionado. Entonces, como ya no le estamos presentando el anterior, sino el del segundo orden, entonces así ya la persona únicamente nos va a responder ante ese nuevo estímulo condicionado. Pero inicialmente va a ser un estímulo incondicionado también, porque siempre se está hablando de asociaciones. Sí, yo entendía que con ese condicionamiento de segundo orden, el sujeto generaba las dos respuestas condicionadas, tanto la del primer estímulo como la del segundo. Pero entonces, ¿es simplemente cambiar de una respuesta a la otra? Sí, pero lo que uno hace es que la persona seguramente le va a dar mayor relevancia a una respuesta condicionada y luego va a aparecer la otra, ¿no? Luego va a aparecer la otra, pero tiene que ver muchísimo con la priorización que el investigador le dé para que dé primero inicialmente el condicionamiento, digámoslo así, como básico, y luego ya aparecería el del segundo orden, pero ese segundo orden, pues en cierta manera va a opacar el primero. Y va a aparecer nuevamente cuando nosotros volvemos a generar un contracondicionamiento. Gracias. Entonces, que yo lo tomara que era como algo como en cadena. Primero generaba la primera respuesta, luego con el segundo estímulo generaba así la sucesiva. Pues ese encadenamiento lo vamos a ver ahorita. Eso de encadenamiento también pues hace parte de esas técnicas operantes. Y si alcanzamos en el tiempo de ahora, pues lo vamos a trabajar en cuanto a ese encadenamiento. Esperemos alcanzar, Julián, para que de pronto le pueda ayudar en la resolución de esa inquietud que tiene su merced. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, no, pues con mucho gusto. No falta nada. Bien, vamos a comenzar entonces con este tema de las técnicas operantes. Es algo que ustedes seguramente ya
conocen al derecho y al revés con respecto al desarrollo, aumento o mantenimiento de conductas. Y nos vamos a centrar específicamente en las técnicas de reforzamiento, en el reforzamiento positivo, que ustedes ya lo manejan muy bien, pero como estamos hablando de ese análisis funcional y estamos hablando del análisis experimental, pues tenemos que centrarnos muy al detalle de cómo podría ser esa guía de esas técnicas de reforzamiento, cómo podríamos manejar el reforzamiento positivo, cómo podríamos manejar el reforzamiento negativo en cuanto a al escape y a la habitación. De hecho miraremos en el segundo corte ahorita como esos tipos de estímulos aversivos que están asociados con la habitación y el escape, y cómo se maneja el reforzamiento negativo, cómo se maneja, o cómo se entiende más bien el reforzamiento positivo, cómo se entiende el reforzamiento negativo, cómo se maneja el castigo positivo, cómo se entiende el castigo positivo y cómo se da el castigo negativo. Es un juego de palabras, pero que aquí es importante tenerlos claros y ya lo vamos a manejar. Entonces, permítanme, les doy acá ingreso a otros compañeros. Vayan por favor activando sus cámaras. Por favor. Ya miramos la otra sala. Aquí en la otra sala, Johan Sevilla, Paola Parada, Nicole Marín, Mayerle, Alejandra, Venegas. Regálame un minuto, por favor, y ya la que. Bueno, Shirley, Sharon Eliana, Licen Mariana, por favor, activen sus cámaras. Profe, yo la tengo activada desde otro dispositivo. Ah, bueno. Como son tantos muchachos, entonces... Profe, yo voy en un transporte público, es que no alcancé a llegar a mi casa a tiempo. Ah, bueno, ok, pues entonces, tan pronto llegues, pues, te activas con cámara y todo incluido, por favor. Sí, señor. Bueno, comencemos entonces. Cuando nosotros hemos hablado en estas sesiones y lo que ustedes han manejado en los semestres anteriores, en otras asignaturas, inclusive cuando estábamos viendo teorías y sistemas psicológicos, tenemos entendido que nuestro comportamiento siempre se va a ver influenciado, siempre va a estar influido por estímulos o variables contextuales que ocurren antes de la conducta, ¿sí? Antes de ese comportamiento, y que pues genera una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, ahí vamos ya mirando que las técnicas operantes son aquellas que implican la manipulación de los antecedentes y consecuentes que controlan una conducta, con el fin de conseguir cambios en esta. Entonces, aquí estamos hablando de esas técnicas operantes. Fíjense que acá estamos hablando de una manera muy skinneriana, como muy de conductismo radical, pero en el transcurso del módulo tenemos que ir involucrando también la parte cognitiva, porque no se puede dejar de lado, por lo menos en el contexto clínico de procesos terapéuticos. Entonces, tenemos que conocer ahorita el desarrollo, el aumento y el mantenimiento de las conductas, y también reducir o eliminar cierto tipo de conductas, ¿no? Entonces vamos a mirar eso. Entendamos nosotros, por favor, como reforzamiento positivo, lo que vamos a trabajar. Si un reforzador positivo es un estímulo, evento, conducta u objeto, cuya presentación contingente, ojo con esta palabra que la vamos a estar mencionando frecuentemente, contingente, cuya presentación contingente a una conducta da lugar a un aumento o mantenimiento de esta conducta, de modo que este aumento
o mantenimiento es menor, no se da cuando la presentación no es contingente. Es decir, lo que nos quiere decir el reforzador positivo es de que la conducta genera una consecuencia. Un estímulo genera una conducta. Esa conducta es seguida por algo positivo o algo negativo. Entonces, allí estaríamos hablando de contingencia. Sabemos también nosotros que existen diferentes tipos de reforzadores positivos. Si nosotros miramos los reforzadores positivos, tenemos que definirlos o diferenciarlos en lo siguiente. Los reforzadores positivos serían los primarios, los secundarios y los generalizados. Los reforzadores primarios son aquellos que no requieren de un aprendizaje previo, ¿sí? No necesitan de experiencia previa para funcionar como reforzadores. De hecho, vienen, digámoslo así, con nuestro estado innato, en donde nosotros sabemos que necesitamos comer, que necesitamos dormir, inclusive la parte de la intimidad en cuanto a la conducta o respuesta sexual también está allí presente en ese contacto sexual. Entonces vemos que los reforzadores primarios están incluidos en la comida, la bebida, el contacto sexual, ¿sí? En cambio, los reforzadores secundarios ellos adquieren su capacidad reforzante mediante la asociación de otros reforzadores primarios. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir a nosotros es que para yo poder comer, para yo poder dormir, para yo tener una vida íntima, tengo que tener una serie de condiciones de esos reforzadores primarios. Es decir, de que si yo quiero comer, tengo que trabajar. ¿Para qué? Pues para que me gane yo mi sueldo y entonces con ese sueldo yo voy a poder obtener una alimentación, ¿sí? Si yo quiero tomarme un jugo, una cerveza, una gaseosa, igual. O sea, lo que yo voy a hacer es mirar de qué manera con esos reforzadores secundarios, que en este caso es el dinero, pues entonces yo puedo establecer como que voy a la tienda y me compro una gaseosa y me la tomo, o me compro una botella de agua y me la tomo, ¿sí? Ahí estamos hablando de cómo influyen los reforzadores secundarios en este tipo de conducta. Para yo poder tener una vida íntima, yo tengo que generar entonces una serie de conductas, una serie de subconductas para poder conocer a alguien, ¿no? Entonces, estoy tratando de interactuar con alguien, pero para poder interactuar yo tengo que, en cierta manera, tener ciertas conductas funcionales, ser caballeroso, ser amable, ser respetuoso, ¿sí? E invitar a salir a la señorita que yo quiero como conquistar. Entonces, ahí vemos nosotros que para obtener eso también hago uso de los reforzadores secundarios, ¿sí? Porque mediante esa asociación, nosotros lo que vamos a obtener en esos reforzadores secundarios es la posibilidad de qué manera yo la invito a algún sitio para tomarnos, para invitarla a almorzar, para invitarla a cenar, para invitarla a una obra de teatro. Entonces lo que yo voy a hacer es utilizar esos reforzadores secundarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos nosotros que dentro de los tipos de reforzadores positivos están los primarios, los secundarios y los reforzadores generalizados. Y estos reforzadores generalizados es lo que ya permiten acceder a una variedad de reforzadores en donde lo que ya se presenta, por ejemplo, el afecto, la atención, la sumisión, el dinero, ¿sí? Y de hecho se utilizan muchísimo los reforzadores, se utilizan muchísimo en los conocidos programas de economía de ficha. ¿Por qué? Pues porque
para poder yo acceder a un premio que es interesante, que es a un privilegio que es bastante llamativo, pues entonces yo tengo que tener cierto tipo de conducta. Entonces, para obtener ese privilegio, yo tengo que tener, digo yo, 5.000 puntos. ¿Bien? Entonces, para obtener ese privilegio, yo tengo que empezar a generar una serie de conductas que me están llevando a obtener esos premios, esos puntos. Y entonces aquí lo que hago es generalizar con respecto o tener esos reforzadores generalizados que nos determinan a nosotros que vamos a poder obtener ese privilegio grande. ¿Sí? Si yo no puedo hacer ese canje, si yo no puedo tener esa economía de puntos, esa economía de fichas, pues no voy a lograr ningún tipo de beneficio. Entonces, nosotros aprendemos con estos reforzadores positivos, primarios, secundarios y generalizados, a obtener cierto tipo de privilegios que de alguna u otra manera no los vamos a obtener de una manera directa. Tienen que asociarse todos esos estímulos, tenemos que generalizarlos para que dentro de esas ganancias entonces sea que yo intercambio esos puntos y obtengo entonces cierto tipo de satisfacción. Miramos nosotros ahora una serie de reforzadores que son, o bueno, más bien, dos tipos de reforzadores que son los naturales y son los reforzadores artificiales. ¿Sí? Los reforzadores naturales son aquellos que se emplean habitualmente en el medio de la persona, pues para reforzar la conducta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es premiar la conducta de estudio, pues entonces lo que voy a hacer es felicitarla y ella va a tener naturalmente unas muy buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque ha tenido la conducta de estudio, porque ha tenido esa conducta de estudio, entonces va a recibir alabanzas, va a recibir excelentes notas. Entonces la consecuencia natural de ese reforzador natural es simplemente previo a la conducta de estudio que ha tenido la persona. Ahora, si yo quiero, cuando hablamos nosotros del reforzador artificial, yo quiero premiar la conducta de lectura. Quiero que la persona adquiera el hábito de la lectura. Entonces, aquí, de una manera artificial, lo que voy a hacer es generar ciertos tipos de beneficios, como por ejemplo, pasear, ir al cine, jugar parqués, si a ella le gusta o a él le gusta. Entonces, ahí estamos hablando de esos reforzadores artificiales. ¿Por qué? Pues porque lo que está ganando de ella es esas consecuencias, pero lo estoy premiando por la conducta de la lectura. ¿Sí? Ahí vemos nosotros esos reforzadores naturales y artificiales. Otro tipo de reforzadores que son importantes tener en cuenta son los reforzadores materiales. Como su nombre lo indica, están los alimentos, las bebidas, los libros, los discos, juguetes, vestidos, y otros reforzadores generalizados como el dinero, los puntos que yo les había explicado ahorita, la economía de fichas, las cuales pueden canjearse pues, por una variedad de reforzadores de otro tipo. Pero aquí, para poder nosotros obtener un cambio de conducta, yo puedo reforzar con todos esos tipos de conceptos materiales, como alimentos, libros, no sé, lociones, discos, bicicletas, una gran cantidad de reforzadores materiales, que es lo que yo voy a utilizar para poder generar una relación de conducta-consecuencia con el paciente, si estamos hablando de los padres de familia, pues con nuestros hijos, ¿sí? O si estamos hablando en el ámbito académico o en el laboral, también podemos utilizar los reforzadores materiales. Luego hablamos nosotros de los reforzadores sociales,
en donde acá se incluyen algunos que son importantes mencionar, como por ejemplo la atención, los elogios o la aprobación. Estamos hablando de los reforzadores sociales. Aquí tenemos que distinguir una serie de reforzadores sociales. Están las expresiones orales o verbales de aprobación, como por ejemplo decirle a la persona, me gusta cómo tú estás trabajando, excelente trabajo el que tú tienes, genial, me encanta, me gusta mucho cómo has manejado la situación, me gustó mucho cómo tú manejaste el tema en la clase, ¿sí? Estoy muy orgulloso cuando tú manejas esto de tal manera. Fíjense que estamos hablando de los reforzadores sociales o expresiones orales o verbales de aprobación. También utilizamos como de esos reforzadores sociales las expresiones o símbolos escritos de aprobación. Entonces, cuando la profesora le coloca en el cuaderno al niño el sellito de la carita feliz, el sellito de no sé qué, de un superhéroe, en donde le está diciendo que estamos contentos con su comportamiento, contentos porque cumplió la tarea. Ahí no le está diciendo nada, solamente le está expresando su aprobación con cierto tipo de símbolos escritos, ¿sí? Entonces ahí no se están empleando expresiones no verbales bueno, aquí tengo que explicar que las expresiones no verbales de aprobación están lo que tiene que ver con sonreír, guiñar el ojo, mandar un beso, aplaudir, aprobar con la cabeza, dar un abrazo, acariciar, besar. Entonces, son expresiones no verbales, pero igual tienen que ser coherentes con lo que yo le estoy expresando a la persona. Sea mi hijo, sea el paciente, sea el trabajador, sea... ¿ves? Entonces, allí lo que hago es generar esas expresiones no verbales. Las otras son las expresiones o símbolos escritos y las anteriores son las expresiones orales o verbales de aprobación. ¿Sí? Si los elogios no son reforzantes para una persona, ahí es donde yo tengo que mirar también cómo estoy manejando qué es lo que le refuerza a una persona y qué es lo que le refuerza a otra. Porque no todos los reforzadores son los mismos para diferentes personas, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es determinar qué le gusta a tal persona. Entonces, para una persona, por ejemplo, le gusta comer pizza, ¿sí? A otra persona no le gusta la comida, sino que le gusta que le den un abrazo, ¿ven? Entonces, hay que también evaluar esos tipos de reforzadores, como a las personas les impacta de una manera positiva o negativa, ¿sí? Los reforzadores sociales son de gran utilidad y son, digámoslo así, como que se utilizan de una manera muy fácil. Son fáciles de administrar, ¿sí? Son menos susceptibles a una saciedad. Y aquí hay algo muy importante que uno tiene que mencionar. O sea, yo no puedo estar reforzando siempre con lo mismo. Yo tengo que modificar. Yo tengo que siempre generar un gran listado de reforzadores de los que hemos mencionado ahorita para que la persona no reciba siempre lo mismo y entonces la persona se cansa. Entonces ya deja de funcionar el reforzador porque ya la persona perdió el valor. Ahora, hay otro tipo de reforzadores. Recuerden, hemos hablado de los reforzadores materiales, hemos hablado de los reforzadores sociales, hemos hablado ahorita de los reforzadores de actividad. Los reforzadores de actividad son aquellos que nosotros vamos a evaluar para poder determinar qué es lo que le gusta hacer al paciente, qué es lo que le gusta hacer a nuestros hijos, a los trabajadores, en el contexto educativo.
¿Cuáles son esos reforzadores de actividad? ¿Sí? Y esto lo que quiere decir es de que por una conducta que yo quiero que la persona emita, mantenga o incremente, yo le voy a decir, bueno, como tú lograste esto, pues entonces vas a tener la posibilidad de ir a jugar con tus amigos durante 2 horas, ¿sí? O tienes tú la oportunidad de ir a descansar, si es que a la persona le gusta descansar, o jugar PlayStation, no sé. Aquí estamos hablando de que tengo que reconocer cuáles son las actividades preferidas por las personas con las que yo estoy trabajando este tipo de reforzadores de actividad. Entonces las podemos usar para reforzar esas actividades menos preferidas y para, es decir, cuando la persona logra hacer algo que no le gusta, pero lo logra hacer, entonces lo reforzamos con esa actividad. Entonces tienes la oportunidad de pasar más tiempo compartiendo con tus amigos, tienes la oportunidad de compartir, de jugar más un poco PlayStation, tienes la oportunidad de ver televisión, tu programa favorito, más tiempo. Entonces ahí vemos nosotros que ese reforzador de actividad es mucho más importante para la gente. Otro tipo de reforzador está relacionado con la retroalimentación informativa positiva. Y acá es muy importante esto porque esto nos ayuda muchísimo a que la persona entienda que en el proceso que está ha evolucionado positivamente. Entonces yo lo que voy a hacer es darle una información, voy a retroalimentarla diciéndole, mira, tú has cambiado esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay una persona que le tiene fobia a cualquier cosa, digamos que es una persona fóbica ante algo. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, mira, hasta la fecha tú has mejorado en el tiempo al estar presente de tu objeto temido, ¿sí? Entonces la estoy retroalimentando, le estoy diciendo todo lo que ha ganado, todo lo que ella ha conseguido, ¿sí? O todo lo que él ha conseguido. Entonces es un reforzamiento positivo, es una retroalimentación informativa positiva, porque puede él darse cuenta de que ha mejorado esa situación tenida, ¿sí? A una persona, por ejemplo, que necesita perder peso, a una persona que tiene obesidad premórbida, entonces lo que vamos a hacer es decirle, mira, tú has bajado cierto tipo de kilos, cierto número de kilos, ¿sí? Los has perdido. Entonces eso, pues lógicamente, los motiva, los incentiva a seguir cambiando, a seguir mejorando absolutamente todo. Entonces ahí vamos hablando de esos reforzadores, esa retroalimentación informática positiva. También se habla del reforzamiento extrínseco, que es que la conducta es mantenida por reforzadores externos, eso es claro, y el reforzamiento intrínseco, la conducta es mantenida por lo que yo, digamos, la capacidad que yo tengo para ponerme metas y lograr lo que yo quiero. O sea, mi motivación intrínseca, mi refuerzo intrínseco, yo me lo estoy dando porque yo quiero terminar mi carrera, yo quiero ser un excelente profesional, entonces yo no lo hago por los demás, sino lo hago por mí. En cambio, en el primero, en el reforzamiento extrínseco, estamos hablando de que la conducta se mantiene por lo que yo recibo del medio externo, esos reforzadores externos. En cambio, en la segunda, yo mismo mantengo ese reforzamiento intrínseco, porque yo sé para dónde voy, yo sé qué es lo que quiero, cuál es mi motivación. Y eso es muy importante tenerlo muy en claro cuando hablamos del reforzamiento intrínseco y extrínseco. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, alguna inquietud.
No, profe. No, señor. Bueno, permítame entonces continúo. Voy a tratar de avanzar antes de que nos saque este primer corte. ¿Sí? Bueno, sabemos nosotros que los reforzadores es lo que yo utilizo para premiar. O sea, esos son los reforzadores. Cuando hablamos de reforzamiento positivo, estamos hablando de un procedimiento. Es lo que yo utilizo, la estrategia que yo utilizo para generar una conducta. Eso sería el reforzamiento positivo. Lo que hemos mencionado o lo que mencionamos anteriormente tiene que ver con lo que yo utilizo como reforzadores, sea sociales, sea materiales, sea extrínseco, sea intrínseco, sea de aprobación verbal, de expresión oral, de gráfica. Entonces, de alguna manera, yo utilizo los reforzadores para obtener una conducta. Quiero incrementar una conducta o mantenerla. Para eso yo utilizo ese procedimiento de reforzamiento positivo, que consiste, en última, en presentar un supuesto reforzador positivo contingentemente. Fíjense que aquí vuelvo y menciono la palabra contingencia, ¿sí? Seguido a la conducta que yo quiero que se incremente. Entonces, ahí vemos nosotros la consecuencia que obtiene de acuerdo a lo que recibe la persona. Entonces, vamos a ingresar ahorita nuevamente, ¿sí? Porque ya ahorita se nos acaba el tiempo y ya regresamos nuevamente para hablar del término de la contingencia. La contingencia es muy importante para que nosotros la utilicemos y la manejemos, porque cuando se maneja mal la contingencia, la modificación de conducta seguramente no se nos va a dar. La modificación se logra siempre y cuando tenga una coherencia, una lógica, una cercanía, la conducta con la contingencia. Entonces ya vamos a mirar ese término de contingencia que es muy importante. Ya nos volvemos a ver, muchachos.